Este es un estudio predicado por el pastor Paweł Bartosik en la ciudad de Gdańsk, Polonia, el 3 de noviembre del 2024, acerca de la confesión belga, el artículo 11. El Espíritu Santo es el Dios verdadero y eterno. Creemos y confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Por tanto, ni es hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede de ambos. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la misma esencia, majestad y gloria que el Padre y el Hijo, y por tanto es Dios verdadero y eterno, como enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora surge la gran pregunta, y es la siguiente: ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona más misteriosa de la Santísima Trinidad. Nos resulta difícil hablar de Él, porque mientras tenemos reflejos terrenales del Padre y del Hijo, y entendemos lo que significa que el Padre y el Hijo son personas, nos resulta más difícil pensar y hablar del Espíritu Santo. Por esta razón, diversas sectas antitrinitarias comenzaron a identificar al Espíritu Santo como algún poder o una fuerza impersonal. Comenzaron a hablar del Espíritu Santo como si fuese alguna especie de electricidad. Por supuesto, la Biblia niega esto y habla muy claramente acerca del Espíritu Santo como una persona, no una fuerza impersonal. El testimonio de las Sagradas Escrituras es claro. El Espíritu Santo puede ser contristado, Efesios 4:30. Se le puede mentir, Hechos 5:3. El Espíritu Santo habla, Hechos 13:2. El Espíritu Santo decide, Hechos 15:28. El Espíritu se le puede obedecer o resistir, Hechos 7:51. El Espíritu Santo llama y envía a las personas, Hechos 13:2. El Espíritu Santo equipa y da dones, 1 Corintios 12:11. Puede ser tentado, Hechos 5:9. El Espíritu da gozo, Romanos 14:17. Da sabiduría, Hechos 6:10. Nombra obispo, Hechos 20:28. Da fruto tales como el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5 del 22 al 23. No hay duda de que el Espíritu Santo es una persona y además una persona divina. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque fuisteis comprado por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y al mismo tiempo pertenecen a Dios y debemos glorificarlo en nuestro cuerpo. Conclusión: el Espíritu Santo es Dios. Otro ejemplo que apunta a la deidad del Espíritu Santo es la siguiente. Y un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y con el conocimiento de su mujer se quedó con parte del dinero y trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿qué ha hecho Satanás en tu corazón para que hayas mentido al Espíritu Santo y te hayas quedado con parte del dinero del campo? Mientras lo tuviste, no era tuyo. Y cuando se vendió, no pudiste disponer del dinero como quisieras. ¿Qué te hizo permitir que esto entrara en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, del 1 al 4. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. No es que el Espíritu Santo sea una especie de ángel, un mensajero de Dios que representa a Dios. Tampoco es una emanación de poder de Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo aparece muy a menudo junto al Padre y al Hijo en el Evangelio de Mateo. Nuestro Señor da la fórmula del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 y 19. Un discípulo de Jesús es alguien que lleva el sello de Dios, del Dios Trino. En las cartas apostólicas tenemos saludos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, según los Corintios 13:13. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Él es el Creador, Salmo 33, versículo 6, versículo 9, Job capítulo 33, versículo 4. Él es eterno, Hebreos 9:14. Omnisciente, 1 Corintios 2, del 10 al 11. Omnipresente, Salmo 139, del 7 al 10 y Jeremías 3:24. Omnipotente, Lucas capítulo 1, versículo 35. Profesar la fe en el Espíritu Santo es su personalidad y divinidad. No es un añadido al cristianismo, ni un plus académico para los interesados. Alguien que niega que el Espíritu Santo es una persona divina no es cristiano. Por tanto, no estamos considerando aquí una cuestión secundaria, sino los fundamentos mismos de la fe cristiana. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque estamos hablando de quién es Dios, y quién es Dios nunca debería ser una cuestión secundaria para los cristianos. Nuestro mensaje no es cree en Dios, no importa cuál sea Dios, hazlo a tu manera, siempre que sea honesto. No importa si el Hijo es Dios o el Espíritu Santo es Dios, lo importante es que creas que el Padre es Dios. La vida, sin embargo, consiste en conocer al Dios único y verdadero, y en la medida en que Él sea revelado a nosotros, tanto en su creación como en su palabra, o sea, la Biblia, nada más debería satisfacernos. El hecho de que el Espíritu Santo sea mencionado en la Biblia después del Padre y del Hijo no lo convierte en una adición a nuestra fe. El Espíritu Santo no aparece aquí como postdata. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, esto solo es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Él es quien nos resucita a una nueva vida. Él hace que nuestro corazón anhele la presencia de Dios para que creamos y confesemos la fe en el Padre y en el Hijo. Sin el Espíritu Santo permaneceríamos muertos en el pecado, indiferentes al Evangelio, espiritualmente fríos. El Espíritu Santo no es solo el autor de nuestra fe, es también el sello de nuestra salvación. En Él también vosotros, que oísteis la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creísteis en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Vemos que el Espíritu y la palabra que acompañan, como llegamos a creer en Dios a través de la palabra de verdad que hemos escuchado, así se debe predicar el Evangelio. La fe no nace del toque de la mano de un creyente, ni de una lluvia en el hogar de una persona convertida. Hay que cantar el Evangelio. ¿Cómo puede la gente creer si no han oído la buena nueva? Deberíamos compartir el Evangelio. Pero, ¿cómo sucede que una persona espiritualmente muerta escucha la palabra de Dios y comienza a creer? Y aquí tenemos el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza una operación espiritual en el corazón, unge los oídos y los ojos, lo que resulta en el deseo del corazón de que Dios entre en la vida de una persona. El Espíritu nos transporta de la muerte espiritual para que el hombre se vuelva a Dios. Esto significa que el nuevo nacimiento procede a la conversión, y cuando una persona comienza a creer, el Espíritu Santo la sella, lo que significa que esa persona es propiedad de Dios. El sello de la carta llevada al escudo de armas de quien la envió. Al mirar el sello, pudimos saber que se trataba de un envío real. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre nosotros. Declara que pertenecemos a Dios y que Dios nos protege. Si alguien es sellado por el Espíritu, significa que una persona tiene un Señor, el Rey en el cielo, que ha puesto su sello sobre él, y este sello declara: Paweł Bartosik pertenece a Dios. ¿Demonios? No al emperador, no a mí mismo. Le pertenece a Jesús, porque Jesús le compró a un gran precio. Pagó con su sangre su libertad y su reconciliación con el Padre. Efesios 1:13 dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
Pablo afirma varias veces en el Nuevo Testamento, el cual también nos selló y dio la prenda del Espíritu en nuestros corazones, según de los Corintios 1:22. Entonces Dios se entrega a nosotros como pago inicial, garantía, depósito para nuestra herencia definitiva, nuestra salvación definitiva. Alguien podría decir que una persona sellada por el Espíritu Santo podría decidir rechazar a Dios e ir al infierno. Pero si un creyente sellado puede ir al infierno, el Espíritu en él irá allí con él, lo cual es obviamente absurdo. Inmediatamente después del versículo 13, donde Pablo dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, leemos que Él es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de Dios, venga para alabanza de su gloria. Efesios 1:14. El Espíritu dentro de nosotros es la garantía de nuestra salvación. Es una garantía de que pertenecemos a Dios y que Dios completará su obra en nosotros. Nos guiará, nos dará el don de la perseverancia y nos permitirá que ninguna fuerza nos arrebate de su mano. El Espíritu es una garantía. ¿Qué clase de garantía sería la que nos garantiza nada? Dios no es como un vendedor deshonesto, ofrece una garantía de por vida, pero resulta que la garantía es válida solo durante todo el periodo de uso, sin fallas del producto. Sin embargo, en caso de avería, no se aplica la garantía de por vida. Garantizamos que nuestro producto funcionará hasta que deje de funcionar. No ofrecemos garantía sobre cuándo dejará de funcionar. Dios no es así. El Espíritu es la garantía de nuestra salvación eterna. A veces escucho la pregunta, está bien, si alguien está sellado con el Espíritu Santo, pertenece a Dios, es propiedad de Dios, Dios lo protege y lo llevará al fin. Pero, ¿cómo sé que estoy sellado con el Espíritu Santo? Esta es una muy buena pregunta. Permítame comenzar con 2 errores. El primero se refiere a nuestros amigos de entornos carismáticos y el segundo a nuestros amigos de entornos más tradicionales. Algunos de nuestros amigos carismáticos creen que la presencia del Espíritu en la vida de un creyente se manifestará a través de señales y dones sobrenaturales, por ejemplo, como hablar en lenguas o profecías. Algunos incluso llegan a extremos de pensar que si alguien no habla en lengua, entonces no tiene el Espíritu y no es salvo. Pero este es un evangelio diferente. Todo lo que tenemos que hacer es decir las palabras de Pablo en 1 Corintios. ¿Hablan todos en lengua? Esta es, por supuesto, una pregunta retórica. Se sabe que no todos los corintios hablaban en lengua, y Pablo no tenía intención de animarlos a hacerlo. No quiero entrar en el tema de hablar en lenguas en la iglesia moderna y lo que era el don de lenguas en la Biblia. Solo quiero señalar que los dones espirituales, incluso los milagrosos como profetizar, sanar, expulsar demonios, nunca ha sido una garantía de que alguien pertenece a Dios. El Señor Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 22 al 23. Entonces, incluso algo como expulsar demonios no es garantía de que alguien esté sellado con el Espíritu Santo y pertenece a Dios. Dios puede obrar a través de varias personas, incluso los no nacidos de nuevo, incluso a través de un asno para cumplir sus propósitos. El hecho de que Dios use a alguien o que alguien se convierta en un canal a través del cual Dios obra no indica el corazón de esa persona. Dios puede usar incluso a los malvados para lograr sus propósitos, como vemos en la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, no son los dones espirituales, ni siquiera los espectaculares, los que prueban que alguien tiene el Espíritu Santo y pertenece a Jesús. El segundo error es que el Espíritu Santo se nos da automáticamente a través del bautismo o la imposición de manos. Sí, a través del bautismo el Espíritu nos incluye a la comunidad de la iglesia, así como a través del rito nupcial, el Espíritu une al hombre y a la mujer en matrimonio.
Pero esta obra del Espíritu no garantiza que el marido y la mujer estén sellados enteramente con el Espíritu Santo, ni que su matrimonio sea duradero y fructífero. Sí, el Espíritu obra a través del agua, del pan y del vino, a través de la palabra de juramento, pero es nuestra participación en estos maravillosos dones de Dios lo que muestra que tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Los israelitas atravesaron el agua, bebieron agua de la roca espiritual y comieron alimento espiritual en el desierto. El Espíritu Santo actuó, proveyó y guió en su camino, pero los cuerpos de muchos de ellos estaban esparcidos por el desierto. Por tanto, a través del bautismo, el Espíritu nos incorporó a la iglesia visible y la familia de Dios. Esto es algo maravilloso y una bendición, pero ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu habita en alguien individualmente y una persona tiene el sello del Espíritu Santo sobre él? Este testimonio es fe personal en Jesucristo, activa en el amor y visible, en las buenas obras. Esto se debe a que el Espíritu conduce a Jesús y nadie puede confesar que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Por eso os digo que nadie hablando por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por supuesto no se trata solo de decir las palabras, se trata de una confesión honesta del corazón. El Espíritu lleva a la fe en Jesús. Y es más, no hay verdaderos cristianos en los que no more el Espíritu Santo. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con tal que el Espíritu de Dios more en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Por tanto, la señal de la presencia del Espíritu en una persona es la fe personal en Jesús. Y no se trata de una declaración, se trata de una vida transformada. Entonces, ¿cómo podemos conocer la presencia y acción del Espíritu en nosotros? Así como reconocemos el tipo de árbol por su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No existe ninguna ley contra esto. Y los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:22 y 23. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. El Espíritu no es un fluido que nos llena, más bien es el mediador que nos llena de la palabra de Cristo. El Espíritu nos lleva a Jesús y nos llena de la palabra de Cristo. Por lo tanto, enseñar sobre el Espíritu Santo es incorrecto si Jesús no está en ello, porque el Espíritu no apunta a sí mismo ni conduce a sí mismo, sino a Jesús. Pablo en la carta a los Efesios enseña que judíos y gentiles en un solo espíritu tienen acceso al Padre a través del Hijo. El Espíritu conduce al Padre a través del Hijo. Por él tenemos acceso al Padre, ambos por un solo espíritu. Efesios 2:18. Podemos visualizarlo de la siguiente manera: el Padre es la ciudad, Jesús el camino y el Espíritu es el coche que nos lleva allí. Otro ejemplo: el Padre es el puerto hacia el que navegamos, el Hijo es el océano y el Espíritu Santo es el viento que sopla sobre nuestras velas. Por lo tanto, exponer el Espíritu no es apropiado. No porque Él no sea Dios, Él es verdadera y plenamente Dios, pero Él actúa como una guía. Por supuesto, también oramos al Espíritu porque oramos al Dios trino. Sin embargo, el Espíritu es exaltado cuando el Padre es exaltado en el nombre del Hijo. Cuando el Hijo es exaltado, el Espíritu es exaltado. No dejamos de lado al Espíritu cuando oramos al Padre. El Espíritu es exaltado. El Espíritu nos hace pertenecer a Dios. Él es el sello de Dios sobre nosotros. Por tanto, no debemos tener miedo, porque el que está dentro de nosotros es más grande que las personas, la legión de demonios y todas las situaciones de la vida. Por tanto, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por no actuar de lejos,
sino acercarnos a nosotros, a la persona del Espíritu Santo, transformándonos y haciéndonos suyos, hijos suyos, redimidos, sellados con el Espíritu de Dios. Amén.